Bueno, bendito sea el Señor. Estaba pensando cómo empezar la enseñanza hoy. Me perdió la cita. Efesios 2:19. Esa es la cita clave. 2:19. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. Bendito por los siglos de los siglos. Gracias por tu misericordia, por tu infinito amor, por tu poder, por tu santidad, por tu gracia, por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú te lo mereces. Gracias, Dios. Gracias porque un día volteaste tus ojos y nos miraste y nos rescataste, Señor. Nos escogiste. Gracias, Dios. En medio de una multitud tan grande, nos llamaste de las tinieblas a la luz. Gracias, bendito Dios. Coloco esta palabra delante de ti, Señor, y te pido que me des toda la gracia y el favor para poderla explicar y poderla compartir y poder dar y transmitir lo que tú quieres transmitir a cada uno en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea establecida, traiga libertad, traiga bendición, restauración en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra, la palabra tiene un título y es orfandad y adopción. Entonces, qué bueno que todos los adolescentes están aquí. Y para todos nosotros, no solamente para los adolescentes, sino para todos nosotros, que es un tema importante, que ha sido un proceso de muchos años sobre mi vida. Y he ido entendiendo y comprendiendo y parece que ya tengo más el conocimiento y ha sido de mi propia experiencia también, de poder entender todo eso y poder avanzar en el reino, ¿sí? Avanzar en la familia. Entonces, por eso quería leerles primeramente este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Sí entendió? No sois extranjeros ni advenedizos, sino al final dice miembros de la familia de Dios. Estamos hablando de una familia. ¿Qué hay en la familia? Padres, hijos, eso es la familia. Una familia está constituida por un papá, una mamá y un hijo, o dos, o 10, ¿sí? Esa es la familia. Y aquí estamos hablando de una familia donde hay padre, madre y hermanos. Y somos miembros participantes de esa familia, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar primeramente de orfandad. Son dos puntos de orfandad y adopción. Entonces la orfandad, ¿quiénes son huérfanos? ¿Quiénes han sido, quiénes no tuvieron papá? Tres. ¿Quiénes no tuvieron mamá? Todos tuvieron mamá. O tuvimos, ¿cierto? Bueno. Dice que la orfandad es desvalimiento, o sea, está desvalido, desamparo, abandono, soledad, pérdida de uno o de ambos padres, principalmente del padre. O sea, la orfandad es principalmente del padre.
Entonces, por lo general se llama un huérfano a una persona que es menor de edad, que perdió a sus padres o que no tiene padres. Del contexto. Pero también hay una orfandad provocada, mira, la leo lo que recibe allí, provocada por el rompimiento del vínculo relacional del padre con el hijo o del hijo con el padre. Escuche bien, está la orfandad natural por la pérdida de los padres, de uno o dos, principalmente el del papá. Pero hay otro tipo de orfandad que es provocada por el rompimiento del vínculo relacional del padre con el hijo o del hijo con el padre. ¿Qué quiere decir eso? Que en determinado momento de la vida rompimos relaciones con papá o con mamá y nos hicimos huérfanos. ¿Sí? Quiere decir que cuando hay un rompimiento es, me voy, o sigo viviendo en el mismo lugar, pero con el vínculo roto. ¿A quiénes les pasó eso? ¿Sí? Seguimos viviendo en la misma casa, pero con un vínculo roto. Yo pienso que a la mayoría nos pasó eso, a la gran mayoría. ¿Sí? ¿Cuándo se manifiesta esa orfandad que dice, se rompió? ¿Sí? El niño menor, todos los niños pequeños están bajo la tutela de sus padres. Están viviendo allí, sufriendo o no sufriendo, pasando situaciones o no pasando. Abro un paréntesis aquí para narrarles una historia que creo que algunos ya la han oído. Pastor amigo mío en Medellín. Su familia muy linda en la iglesia y toda la cosa. O sea, aparentemente todo bien. Nosotros vinimos para Cali y seguí con el vínculo con ellos. Entonces yo llegaba y me quedaba en la casa de ellos. La niña segunda era el grupo de danza y yo la veía en la iglesia danzando con las de danza y todo eso, muy lindo, todo muy bien. Pero un día que llego a visitarlos y me quedo allí en la casa, llegué y saludé, estaba allí su papá, su mamá y varias personas. Y entonces yo saludé a todos y saludé a la niña y la niña de 13 años me dijo, yo le dije, hola mami, me dijo, me hizo así con la cabeza, con desagrado. Inmediatamente yo sentí que esa niña había sido abusada. ¿Sí? Aquí pasó algo con esta niña porque no es la misma que conocía. Entonces, dije, pero ¿cómo enfrento la situación? Entonces, se dio un momento en el cual yo le dije, venga mami, necesito hablar contigo. ¿Qué quiere, pastor? Quiero pedirte perdón. Me dijo, ¿por qué? Creo que yo hice algo porque la forma como me saludaste como con desagrado es porque yo pienso que hice algo y te ofendí. Entonces me dijo, no, pastor, es ese señor, tu papá. ¿Y qué pasó, mami? No, es que él me pegó y que no sé qué. Entonces, dentro del plano correcto, pastoral y de familia, digo, mami, mire, nosotros como padres tenemos que formar a nuestros hijos y si nuestros hijos desobedecen, pues es lógico que los disciplinemos por amor porque queremos lo mejor para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que sanar tu corazón y perdonar a tu papá. Normal. Después voy a hablar con la mamá y le dije, mira lo que me comentó la niña. Y entonces dije, no, es que también le pegó a la otra y la iba a mandar a estudiar así con las piernas ensangrentadas. Le dije, ¿cómo así? Digo, sí, es que él no les pega, pero cuando les pega les da 40 azotes. Y yo le dije, ¿usted cómo permite eso con sus hijos? Yo me enojé. ¿Cómo permite eso con sus hijos? No, es que pues él no les pega, me dice que entonces llamo al pastor. Venga, pastor, la niña, pastor, me dice, pastor, le voy a contar mi vida. En mi casa, mi papá me pegaba todos los días, por la mañana y por la tarde. Si uno de mis hermanos se equivocaba en algo, nos pegaba a todos. No recuerdo un día, pastor, que mi papá no me haya pegado. Pastor, yo a mis hijos no les pego. ¿Entienden la dimensión de la situación? La violencia que él había sufrido, él decía, yo no les pego a mis hijos porque les pego una vez en cuando, pero con la sola muenda que les dio, destruyó sus vidas. ¿Sí?
¿Qué pasó con esos niños? Se orfandaron. Porque hay un rompimiento del vínculo emocional del hijo con el padre. Me destruyó mi relación, me destruyó mi confianza, me destruyó la protección, me destruyó absolutamente todo. Pero fue solamente una, pero una fue suficiente. ¿Dónde se manifiesta el rompimiento en los seres humanos, en todos en general? En la adolescencia. En la adolescencia dice, yo ya no quiero ser como ese señor, o no quiero parecerme aquí y me voy, o me corto aquí y no le vuelvo a hablar. Olguita me contaba pues de su adolescencia que duró 2 años sin hablarle a su papá. Cortó vínculos. Tremendo eso. ¿Qué pasa cuando se corta el vínculo y se entra en orfandad? Algo muy importante. Se pierde la identidad. Se pierde la identidad. Porque la formación de los padres con los hijos es que el hijo está viendo un modelo a seguir. Un modelo. ¿Sí? Y el niño dice, yo quiero ser como mi papá. Me acuerdo de Gabrielito que dice, cuando yo sea grande quiero ser pastor como mi papá y pastelero. ¿Por qué quiere ser como su papá? Porque ha recibido una buena instrucción, un buen modelo. Ese modelo es perfecto. Yo quiero ser, ese modelo es Superman. Yo quiero ser como Superman. Pero si Superman viene y le aplica kriptonita y lo daña, yo no quiero ser como Superman. Yo no quiero ser, no quiero parecerme. ¿Sí? Entonces hay un rompimiento. Entonces hay orfandad. ¿Qué pasa cuando hay orfandad? En el muchacho entra ¿qué? Rebeldía y desobediencia. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes los papás tienen sus hijos de pequeñitos, hijo, nos vamos para tal lado a hacer visita, nos vamos para el campo, nos vamos para un paseo, pero llega un momento en que nos vamos para tal lado, no, yo no quiero ir. No, pero vamos, que no, no quiero ir, me quiero quedar. ¿Sí? Pero antes sí, obediencia total, ¿cierto? Pero hay un rompimiento en el vínculo. Entonces, esta es una teoría que tiene mucho que ver porque estamos hablando de familia, la familia espiritual, la familia de Dios. Dios es padre, padre, Dios es padre, Dios es padre. Y la cantidad de referencias en la Biblia acerca del padre, padre, papá, padre, ¿sí? Él nunca ha dejado de ser padre. ¿Y él busca qué? Hijos, hijos. Él creó hijos. ¿Para qué? Para que le amasen y le obedeciesen. ¿Cierto? Entonces creó a Adán y Adán se hizo huérfano del padre. ¿Por qué? Porque desobedeció al padre. ¿Sí? La desobediencia es, me voy para hacer lo que se me da la gana. Esa es la desobediencia. Me voy para hacer lo que se me da la gana. No me sujeto. Entonces, entra la rebeldía, entra con desobediencia, insujeción, rebeldía y orfandad. O sea, voy a dejar de mi vida lo que se me dé la gana. Entonces, pierdo la identidad familiar con el padre. ¿Qué pasa cuando yo pierdo la identidad familiar con el padre? Que busco un relacionamiento para tener una identidad. Y en muchos casos, el muchacho se va viviendo en su misma casa, pero se va buscando los amigos. Y los amigos están mostrando una identidad para que haya aceptación, porque cuando está la orfandad hay desaprobación, desprotección. Entonces se busca la aceptación. Y entonces en el medio de los amigos, lo que hacen los amigos, el muchacho o la muchachita empieza a hacer lo que hacen ellos, porque esa es su nueva familia. Porque ellos me aman como soy y si yo hago como ellos hacen. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Por causa de la orfandad. Ahorita vamos a dar la cita bíblica para que lo tengamos bien respaldado. Entonces, voy a contar otra historia y esa es más personal. Yo me hice huérfano de mi madre y me hice huérfano de mi padre. Me hice huérfano de mi madre porque hubo desaprobación, hubo rechazo, hubo desamor, hubo desprotección y hubo violencia. Yo también sufrí violencia, la cual me hizo cortar el vínculo. Pero junto a eso,
había algo, y era que había desaprobación con mi padre. Entonces mi madre decía, su papá es la peor basura, que no era así, pero desde su óptica, de su vista y de su orfandad también que traía, lo veían desde ese modelo. Entonces me decía, y como yo era el que más me parecía a mi papá en todo absolutamente, entonces su papá es lo peor y usted es igual a su papá. Entonces, ¿yo quiero ser igual a mi papá? No. Pero ella decía, en cambio nosotros, mi familia, los Rodríguez, somos no sé qué. Entonces, ¿a quién me quería parecer? A los Rodríguez, claro. Entonces, me hice huérfano de mi padre por desaprobación de mi madre. Entonces, yo veía a mi papá lo peor, mi apellido lo peor. La vergüenza mía en este mundo era mi apellido de padre. Entonces, yo rompí ese vínculo. Mi papá era una cosita en la casa para mí, o sea, era lo peor. Pero no porque él me haya hecho nada, si yo era su hijo preferido. ¿Sí? Él no me hizo nada, nada, nada. Entonces, hubo un rompimiento en la área con mi papá, pero con mi mamá, una vez hubo una violencia impresionante. Recuerdo que estaba en tercer año de primaria y me han metido a un colegio privado, era un colegio de un cura, monseñor. Mi mamá fue y rogó y me metieron allí, que me dieron una beca y que tenía que cuidarla pues con notas. Nunca mi mamá ni mi papá se sentaron a explicarme, esta es la A. ¿Qué tareas tiene mi hijo? Nunca nada. O sea, ahí está metido y responda. Un niño de 7 años, 8 años, 8 años. Entonces mi mamá fue a la primera reunión de notas. Y en esa época eran rojos, liberales y conservadores las notas, ¿no? Y mi libreta militar estaba llena de sangre. Roja. 4 notas rojas y 3 azules. Llegó mi mamá, yo tranquilo. Llegó mi mamá, me tiró al piso, me puso el pie aquí, cogió, me pegó hasta que se cansó. O sea, no pudo más, estaba ahogada, no podía más. No me pudo pegar más por eso. ¿Sí? Allí se rompió mi relación con ella. ¿Sí? Pasaron los años. ¿Sí? Ya conocí al Señor y toda la cosa, pero todo eso venía allí guardado, siempre estuvo guardado. Cuando mi hijo segundo Josué tenía, creo que más o menos esa 9, 10 años más o menos, 11, no recuerdo bien, sucedió algo que reventó y fue como si me hubiera unido ese pasado que yo viví con ese presente que estaba viviendo. Y recuerdo que cogí un cable eso de internet y le di a mi hijo, que perdí el control. Se repitió la misma historia que yo había vivido con mi madre. A partir de ese día, yo perdí a mi hijo. Mi hijo se hizo huérfano de mí. Aunque yo le pedí perdón, aunque vivía constantemente, hijo, me equivoqué, se me fueron los ojos, de todo. Duré como 5 años recuperando a mi hijo. Hasta que un día ya me volvió a saludar, me volvió a abrazar. Ya después me volvió a besar y ahorita es una bendición. ¿Sí? Pero fue un trabajo intenso. Cierro la historia. Vamos a ir. Bueno, hay situaciones que llegan de rompimiento del vínculo relacional, que llegan al odio, a la amargura, al resentimiento, aún hasta la muerte. Terrible. No ha sido un caso que he escuchado, han sido varios, pero voy a narrar uno específico de un amigo de mi hijo mayor, Samuel, que trabajaba con él. Samuel le compartí todo eso, pero él un día dijo, no, que mi papá está enfermo, que se va a morir. Ve, ¿por qué no lo va a visitar? No, yo no voy a visitar a ese señor. Pero si es tu papá y se va a morir. No, no, yo no quiero visitar. Efectivamente, como al mes se murió el papá. Ve, pero no vas a ir al funeral. No, yo no voy a ir al funeral. El señor me hizo mucho daño. Y esta es la hora que creo que el hombre vive con esa amargura de su papá, aún después de muerto. La restauración del vínculo solamente hay una forma,
a través de la decisión de perdonar. Decisión. Esa es la clave y es lo importante. Vamos a ir a la cita bíblica. Me encantó esta cita bíblica porque esta cita bíblica son dos, una en el Antiguo y otra en el Nuevo. Y son muy importantes. Vamos a ir a la Antigua primero. Está en Malaquías 4:6. Dice allí. He aquí yo envío al profeta Elías en el versículo 5, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a través de la evangelización, a través de la restauración del hombre con Dios, conlleva a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Quiere decir que esto siempre ha existido. No sea que hiera la tierra con maldición, quiere decir que la división, la separación, el rompimiento, la orfandad trae maldición. ¿Cierto? Vamos al otro versículo, que está en Lucas 1:17. Con Lucas. Aquí está. Lucas 1:17. Dice, él irá delante de él, o sea, delante del Señor Jesús, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Restauración familiar. De los rebeldes a la prudencia. O sea, traerá sanidad al corazón, ¿cierto? Entonces vamos a ver otra historia. Lucas 15:11-31. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Estamos bien? Lucas 15. ¿Y habla de qué? Del hijo huérfano, el hijo pródigo, el hijo que se va de la casa, ¿cierto? Dijo también, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Primer punto, repartió los bienes. ¿A quiénes? A sus dos hijos. Ahí no dice que le repartió porque yo siempre pensé que le dio la herencia al uno y se fue y ya. No, repartió sus bienes a los dos hijos. O sea, mi hijo, esto es lo suyo y esto es lo suyo. ¿Sí? No muchos días después, dejándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo? Se orfandó, se fue. Dejó toda la cobertura, la protección, dejó todo lo que tenía bajo el cuidado de su padre. Lo abandonó. Se fue rebelde. ¿Y fue a hacer qué? Lo que se le daba la gana. ¿Sí o no? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cómo así? Si él estaba apacentando los cerdos, él no podía coger de allí y comer. ¿Saben qué está pasando allí? Perdió la identidad, primeramente que todo.
¿Sí? Yo meditaba esta mañana que nosotros somos escrupulosos. Yo creo que vamos a un restaurante, pongamos esta imagen, y aquí está la mesa del vecino, y el vecino zapoteó la comida y dejó ahí como buena la cosa. Usted le dice, ¿me regala la comida? ¿O usted espera a ver que nadie vea y va y coge lo que él está comiendo? ¿Que dejó abandonado? No, cierto que no. Pero ¿quiénes hacen eso? ¿Los qué? Los indigentes. No le importa que esté zapoteado, no le importa que esté baboseado, no le importa que usted haya comido un pedazo y haya dejado allí. Come, pide. O está allí esperando a que usted deje y usted de pronto saca un pedazo y le da. A mí me ha pasado que yo saco más bien y le voy allí porque no soporto que esté mirándome con hambre una persona. ¿Cierto? ¿Pierden qué? Los escrúpulos. Pierden la vergüenza. Pierden muchas cosas. El valor, el respeto. Pierden todo, ¿sí? Y eso le pasó a este hijo que abandonó a su padre. Perdió todo. ¿Saben qué pasa cuando uno pierde la identidad? Se vuelve un cerdo. Se vuelve un cerdo. Literal. Porque empezó a tener una identidad de qué? De marrano. Hasta el punto de que recapacitó allí en la inmunda, como dicen, hombre, yo puedo ir aunque sea como obrero a que mi padre me dé de la comida de los obreros, ¿cierto? Pero ese alimento que a este le estaba faltando emocionalmente y espiritualmente era protección, afecto, cobertura, ¿cierto? Era lo que estaba buscando, que la gente le diera algo y la gente no le daba. ¿Por qué? Porque no eran sus padres. Y entonces él vuelve arrepentido. Por ahí tenemos un dicho. Y en el medio pastoral, no todo el mundo, pero sí algunos. Uno busca la oveja perdida, pero no busca al hijo pródigo. ¿Sí? La oveja perdida uno va a buscarla, pero el hijo pródigo no lo busca el padre. El padre espera. Y un padre es capaz de dar la vida por su hijo. ¿Cierto o no? Si yo tuviera que dar la vida por mis hijos, yo la doy. Pero una oveja perdida, uno va a buscarla. ¿Por qué no va a buscar al hijo pródigo y la oveja perdida sí? Porque el hijo pródigo tiene que volver voluntariamente de su condición. Voluntariamente de su condición. Si el hijo pródigo no vuelve voluntariamente, no pasa nada. Vuelve un rebelde, un desobediente. Si el padre va a buscarlo, va a buscar un rebelde y un desobediente que lo va a tener en la casa y va a ser su aflicción. Pero un hijo quebrantado, arrepentido, vuelve a estar en la misma condición de sujeción y de obediencia. Por eso cuando el padre vio al hijo, ¿qué dice? Que salió corriendo a abrazarlo. Y el hijo le dijo, yo no soy su hijo, soy un obrero, deme solamente la comida. Y perdóneme por todo lo que hice. No, señor, porque el padre siempre es padre, mas el hijo no siempre es hijo. ¿Cierto? ¿Qué hizo el padre? Vuélvalo a poner en el mismo lugar que tenía antes. Póngale anillo, autoridad, póngale vestido, identidad, póngale y matemos el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta porque mi hijo que estaba perdido volvió a ser mi hijo. Volvió a ser mi hijo. ¿Estamos? ¿Qué pasó con el hijo mayor? Yo sé que todos hemos leído este pasaje muchas veces. Se enojó. ¿Cómo es posible que reciba ese sinvergüenza que se gastó todo? ¿Cómo es posible que maten el becerro gordo? Le damos ese pasaje porque
Lo que dijo el hijo pródigo, no. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Otro que tenía perdida la identidad. Él tampoco era hijo, era un siervo. Tanto tiempo te he servido. Pero vean la respuesta del padre. El padre siempre es padre. 31. Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si usted no mató el becerro gordo, no es mi problema, es tu problema. Usted no se siente como hijo. Por eso el padre siempre es padre, pero nosotros no siempre hemos sido hijos, ni nos hemos identificado como hijos. ¿Por qué no nos hemos identificado como hijos? Porque hemos perdido esa identidad paterna. Entonces llegamos al reino y seguimos siendo pródigos y no entendemos lo que es la paternidad y no nos identificamos con el padre. Entonces, el otro día que le pregunté a los de la alabanza, ¿usted quién es? Finalmente dijeron, soy un hijo de Dios. Y supuestamente somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero ¿en qué nos parecemos al Padre? Porque la identidad demanda un feedback. Él es mi Padre y yo me parezco a mi Padre. Y yo soy como el Padre y yo hablo como el Padre y vivo como el Padre y estoy en la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre, yo soy hijo. Me encantó el otro día que vino mi hijo Samuel con su esposa y se fue a la nevera. Y Luisa le dijo, Samuel, respete, ¿por qué abre la nevera? ¿Cómo así? Si está en mi casa. Sí, señor, está en su casa. Es la casa de su padre. Y puede entrar a la nevera y comer lo que le da la gana, y puede subir y se puede acostar en mi cama, hacer lo que le da la, hacer lo que quiera porque está en su casa y entra con toda libertad. ¿Por qué? Porque es hijo. Pero el que no tiene identidad de hijo, pastor, inclusive esta es la casa, es la iglesia somos nosotros, pero esta es el templo de la iglesia, de ustedes. Y muchos me piden permiso para entrar allá a la cocina. Pastor, ¿será que puedo entrar a coger un vasito con agua? Es su casa. Menos mal no me dice, pastor, me da permiso de entrar al baño. Está en su casa. ¿Sí? Hay gente que dice, yo no conozco por allá arriba. Yo nunca he subido. Es su casa. ¿Entienden? Es identidad. Y esa identidad está perdida. Entonces, tenemos una identidad perdida paterna natural que necesitamos restaurarla a muchos de nosotros. Eso fue lo que me pasó, restaurando mi relación con mamá que había muerto hacía mucho tiempo y por ende mi papá que tiene ya 96 años, que yo lo tenía allá lejos, avergonzaba mi apellido y muchas cosas, pero cuando yo restauro mi corazón, decido amar a mi padre que nunca me había hecho nada malo, aceptar mi apellido y aceptar que soy hijo de mi padre. Yo soy hijo de Diego Ladino. Qué hombre tan maravilloso y aprendí muchas cosas de él. Tiene muchos faltantes emocionales porque fue un huérfano de padre y madre natural. ¿Sí? Y yo les dije la otra vez, abrazar a mi papá es abrazar un palo. Y yo le digo, padre, te amo. Gracias, mijo.
Yo espero que me diga, yo también te amo, hijo. No, él me dice, gracias, mijo. Sí. Y el otro día, les conté a las parejas, el otro día que fui a llevarle un regalo a mi padre de cumpleaños, primera vez me da un abrazo. Y yo quedé como sorprendido, me abrazó. Se retiró y al ratico me dijo, me abrazó y dijo, gracias, mijo, y me dio un beso. Eso fue el primer beso que mi papá me da. ¿Cómo les parece a los 95 años? Tremendo. Restauración, restauración. Entonces eso ha restaurado mi vida, mi relación. Me siento orgulloso de mi apellido, orgulloso de mi papá, ¿sí? Porque tengo sanidad y porque restauré mi vínculo con él y él es mi papá. Y mi mamá murió hace muchos años, pero es mi madre. Pero le dije al Señor, yo no quiero ser. Amo a mi papá, pero no quiero ser como mi papá. ¿Sí? Porque yo quiero mi verdadera identidad. ¿Cómo quiero ser yo? Como un hijo de mi padre, de papá, de Abba. Los días le decía Abba, pero de ternura, de corazón. Abba, te amo, Padre. Porque Dios siempre es Padre, pero nosotros tenemos que empezar a ser hijos verdaderos. Entonces yo entendí, wow, si yo soy hijo, soy hijo. No soy hijo natural, pero soy hijo de la adopción. La palabra habla allí claramente. ¿Qué tengo como hijo de la adopción? ¿Qué pasa con un hijo que es adoptado? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué derechos tiene? Y tenemos dos abogados. Todos los derechos del hijo natural, ¿cierto? Todos. Ah, pero es que no es hijo mío, ya lo adopté a los 15 años. Tiene todos los derechos. Si me muero, hereda igual que los otros. ¿Sí? Toma mi apellido también. Todo. Entonces, ahora entramos a la adopción. Qué cosa tan maravillosa la adopción. Nosotros que no éramos hijos, nosotros que no éramos pueblo, hemos venido a ser hijos y hemos venido a ser pueblo. ¿Sí? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mal a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo y las promesas. Todo. Tenemos herencia. El huérfano no tiene herencia, no tiene de dónde heredar. Es miserable, es pobre, no tiene esperanza. Pero el adoptado, el hijo, tiene todos los beneficios. ¿Sí? Y si tiene todos los beneficios y es de la misma naturaleza del Padre, dice que es el Hijo, pero dice que nos dio de su simiente, de su genética, porque hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. O sea, nuestra simiente ya no es la corruptible, sino la incorruptible. La simiente es de Dios. La simiente habla de semilla y habla de genética. O sea que la genética que nosotros tenemos ya no es la genética natural, sino es la genética de Dios, la divina. Y si tenemos esa genética, tenemos que vivir de acuerdo a esa genética. ¿Sí? O sea, hay que conectar la mente con los sentimientos y todo para decir, hombre, yo soy un hijo de Dios. Y Jesús les dijo, voy a parafrasear eso, mire, yo me voy. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Ustedes como son mis hermanos y tienen la misma genética mía y son hijos de mi padre, ustedes van a hacer cosas así como las que yo hice y mejores y mayores. Yo voy al Padre y ustedes van a hacer cosas mayores porque ustedes también son hijos. O sea, Jesús está hablando de una lógica. Si yo lo hago como hijo y ustedes son hijos y son mis hermanos, ustedes van a hacer lo mismo y aún cosas mayores. Pero como hay orfandad, no, yo no puedo. Que vaya el pastor, que ese sí. Que un demonio, ay, qué susto. Que hay que orar por alguien que está enfermo. No, no, yo no. Bueno, yo oro por él, pero yo no creo que es sano. Lo digo por experiencia propia, porque Dios me ha bofeteado en esas cosas. Entonces, ¿somos hijos o no somos hijos? ¿Somos adoptados o no somos adoptados? O sea, ¿tenemos el apellido de papá o no lo tenemos? Y hay una cosa muy linda también que el Señor se va y dice, mire, ¿saben qué?
Ustedes eran huérfanos y ya ahora han entendido que ya no son huérfanos, que son hijos. O sea, yo no los voy a dejar huérfanos. Me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviarle el Espíritu. Dice que el Espíritu por el cual clamamos, ¿qué? Nos identificamos a través del Espíritu. Esa naturaleza, pudiéramos decir, la parte femenina de Dios, la materna, que nos lleva a toda verdad, que nos consuela, que nos revela las cosas, que nos enseña las cosas, que está allí, como aquella mamá que está ahí enseñando continuamente. ¿Cierto? Entonces, ¿estamos solos? No, tenemos la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Pero que tenemos que tomar, ¿qué? Decisiones. No, pues que yo ya me convertí, soy un hijo de Dios y voy a la iglesia. No, tiene que tomar decisiones de verdaderamente empezar a ser hijo. Hijo. Entonces, si usted es un hijo y está en su casa y está en su familia, ¿usted está en pos de qué? Por eso el Señor habla de que nos sirvamos unos a otros, de que nos ayudemos unos a otros, de que nos amemos unos a otros. Dice, mi mandamiento, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Sí? Entonces, el grupo de intercesión muy lindo. Mire, que hay fulana de tal que está enferma, que oremos. Y se da la cosa. No, que hay una necesidad. Que hay una hermana, una señora que perdió que su hijo, no sé qué. Entonces, que ayudemos y viene el grupo de intercesión, está orando por las personas, está allí en pos de todo eso. Pero eso debería de ser de la iglesia, de la familia. De que nos preocupemos los unos por los otros. ¿Sí? Entonces, como esta es mi casa, yo estoy en pos de ¿qué? De mi casa. Yo entendí esto hace mucho tiempo, no lo había entendido, pero lo hacía y después fue que vine a comprenderlo. Porque yo estuve en Medellín y pues allá vivíamos muy a ras y el arriendo, pues lo que entraba no cubría las cosas. Pero a mí me llegaba una ofrenda de una plata y yo le dije al Señor, Padre, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y muchas veces, porque era mi casa. ¿Me entienden la cuestión? Yo no lo he entendido, pero después vine a entenderlo, no lo hacía, pero no lo he entendido. Es mi casa. Es más, si aquí no hay con qué pagar el arriendo y yo tengo, pues de ahí se va a pagar el arriendo. No hay problema. Porque es mi casa. Es la casa de mi padre. Y en mi casa natural, yo trabajé esclavo en mi casa. Yo no sé cuánto les pasó eso que trabajaron esclavos en su casa. Lo que yo trabajaba era para la casa. Y yo no entendía, yo tenía en mi mente que yo tenía que ir a trabajar. Desde los 12 años trabajaba porque no me pagaron más estudio. Entonces me tocaba estudiar de noche y trabajaba. Y yo pagaba mi colegio nocturno y el resto para la casa. Pero después vine a entender que yo fui esclavo en mi casa. Esclavo, literalmente. Y esclavo de dar, no de recibir. ¿Entiendes? Y a muchos nos pasó eso. Pero entonces necesitamos reorganizar las cosas, mirar conforme a la palabra y empezar a caminar con una identidad diferente que tenemos que caminar. Porque cuando se rompe el vínculo con el Padre, se rompe el vínculo con Dios. Porque el Padre y la familia son prototipo de lo que es la familia celestial. Entonces, si yo rompo mi vínculo con mi Padre, rompo mi vínculo con Dios. Porque estoy siendo desobediente ¿a quién? A una autoridad puesta por Dios. Literal. El Padre es la autoridad puesta por Dios aquí en la tierra. Sea un desgraciado o lo que sea, es el papá. ¿Cierto? Y esa es mi identidad. Por más que yo no quisiera ser hijo de mi padre, mi genética mostraba que era hijo de mi papá. Porque había gente que conocía a mi papá y me decía, Ladinito, usted es hijo de Diego, ¿cierto? Y yo, no quiero ser hijo de Diego. Yo soy igual a mi mamá, les decía. Pequeño decía eso, imagínense. Porque rechazaba el apellido de mi padre. No, yo no me parezco a él, me parezco a mi mamá. Terrible lo que se hizo allí.
Entonces necesitamos restaurar. Vamos a mirar otras palabras. No sé cómo estamos de tiempo. 11:10. ¿Qué es la adopción? Acto legal por el cual una persona o familia acoge un hijo al que biológicamente es hijo de otro. ¿Sí? Biológicamente es hijo de otro, pero legalmente es hijo de la persona que lo adopta. Entonces, nosotros hemos sido adoptados por el Padre legalmente. Somos sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a parecernos al Padre. ¿Siendo qué? Obedientes. Obedientes. ¿Sí? ¿Por qué la Biblia y el Señor dicen que seamos como niños para entrar al reino de los cielos? Porque el niño es obediente. El niño es sujeto. El niño anda, como les decía ahora, camine para acá, camine para allá, ahí va el niño. El Señor dice, sean obedientes, sean como niños, obedientes. ¿Pero obedientes en qué? En amor. En amor. ¿Sí? Uno, porque es obediente con el Padre, ¿por qué respeta a su Padre? Porque lo ama. Porque lo ama. Entonces viene la pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas al Padre? ¿Lo amas? Que es el primer mandamiento. ¿Por qué ese es el primer mandamiento? ¿Y por qué el segundo también es importante? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa y serás de larga vida sobre la tierra. Y es la honra con los padres. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Tú amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Lo amas? ¿Lo amas hasta el punto de que tienes un compromiso con Él, una cita con Él? ¿No es importante? Somos muy cumplidos, muy puntuales, con muchas cosas en el mundo, pero con Dios. No es que a mí la alabanza no me gusta. Yo he escuchado, no, es que si eso es parte de adoración a mi Padre. Yo lo adoro porque lo amo y lo sirvo porque lo amo. ¿Mm? Uno de los principios de esa relación con Dios es el servicio. Y gracias a Dios esta congregación, la gran mayoría sirve en una u otra cosa. Pero lo importante no es que servimos en la iglesia, sino que servimos al Señor. ¿Por qué será que el Señor coloca allí, tuve hambre y me diste, venid benditos de mi Padre, primero, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve enfermo y viniste a verme, o en la cárcel? Y cuando hicimos eso, Señor, si tú nunca has estado ni en la cárcel, ni has tenido hambre, ni te hemos dado ropa. Cuando se lo hiciste a mis hermanos, me lo hiciste a mí. Venid benditos de mi Padre. Y la otra sí es muy dura. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Malditos. Porque tuve hambre y no me diste, no me vestiste, no me visitaste. Pero cuando hicimos esto, no lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Malditos. Oye, cuando que Dios diga malditos, uy, Dios mío. Pero que me diga bendito, qué bendición. Cómo me siento bien que mi padre me diga, tú eres mi hijo bendito. ¿Mm? Entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿Somos hijos o no somos hijos? Si somos hijos, habla que también nos convida a la cena. Tenemos que estar en la cena. Qué bendición que tenemos hoy una buena asistencia. Estamos en la cena del Señor. ¿Cuál es la comida del Señor? ¿Cuál es la comida del Señor?
que haga su voluntad. ¿Cuál es la condición del hijo? Hacer la voluntad del Padre. Jesús era el hijo modelo. Él no vino a hacer lo que se le daba la gana. Él venía a hacer lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Hijo, tú tienes que morir por esta gente ingrata. ¿Será que de pronto cambiarás de opinión? Pero si no cambias, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y él vino a hacer, y le dio, vengo a hacer la voluntad de mi Padre y hacer y acabar su obra. Él no vino por su cuenta propia, era hijo obediente hasta la muerte. Y allí tenemos que llegar nosotros a ser obedientes hasta la muerte y servirlo. ¿Sí? A lo largo de la historia han habido muchos mártires que han entregado su vida por la causa del Señor, con gozo. Primero de ellos, Esteban. ¿Sí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los diría. Pero me voy a prepararle la camita a mis hijos para que estén allá conmigo y con mi padre. Prepárense, alístense, hagan lo que tienen que hacer, sean obedientes al Padre, sean obedientes a la palabra. La vez pasada hablamos de la economía. Si yo soy de la familia, mi economía es de la familia. Por eso están las ofrendas, la ofrenda de la viuda, la ofrenda del pobre, la ofrenda del huérfano, del extranjero. Por eso están las ofrendas diferentes y los diezmos y las primicias. Porque es la economía de mi casa, de papá. Y es mi bendición y él me quiere bendecir, me quiere dar. ¿Cierto? Miremos unas citas. Efesios 1, 5. Vamos a leer las citas y terminamos. Efesios 1, 5, 6. ¿Qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué hermoso pasaje ese. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos a través del juzgado de Jesucristo, legalmente constituidos por medio de Jesucristo, sellados completamente. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De su voluntad decidió adoptarnos sus hijos, bendecirnos y darnos herencia. Y una herencia eterna. Versículo 14. Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué lindo eso. Yo no sé si usted está copiando allí. Qué lindo eso. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Al 23. La adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Juan 14:15, ya hablamos de que no nos dejará huérfanos. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y 17. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 1:12. A los que, sí, ese también lo habíamos hablado de que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Pedro 23 o 2:3. Primera de Pedro 2:3 creo que es. Pero y la busco porque no sé si es 2:3. No, 23. Ya, 1:23, perdón. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como la hierba y toda la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se seca. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Primera de Juan 3:9. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si somos hijos, no somos practicantes del pecado porque la simiente, ¿qué es simiente? Semilla, genética. La genética de Dios está en nosotros, por eso no pecamos, no practicamos el pecado. Gálatas 3:26. Con esa terminamos aquí ya. Gálatas 3:26-29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Está claro? Si soy un hijo de Dios, ni soy esclavo, ni soy hombre, ni soy mujer, soy hijo de Dios. Por eso ahí no hay bárbaro, ni excita, hombre, ni mujer. Todos somos en Cristo hijos. Hay una condición y hay una identidad. Identidad.
Y es importante, identidad. ¿Y sabe qué trae la identidad? Aquí para cerrar. La identidad trae propósito. Propósito. ¿De dónde vengo y para dónde voy? Aquí está. Propósito de Dios en mi vida. Soy un hijo de Dios. Tengo un pasado y voy hacia un futuro. Propósito con Dios. Dios me escogió, Dios me llamó, preparó todo para un propósito con Él. ¿Cómo qué? Como hijo, como hijo, como hijo. No como esclavo, no como siervo, no como nada, sino como hijo. Con herencia, con su sangre, con su genética. Hijos, herederos y coherederos con Cristo. Entonces, pienso que quedó explicado cuál es el proceso que tenemos que tener para identificarnos como hijos, en todos los aspectos. ¿Estamos? Entonces, tenemos que sanar esa orfandad que tenemos de nuestros padres naturales para poder entrar a una herencia adoptiva de hijos de Dios. Porque estamos viviendo con una condición de huérfanos por un padre, el cual desobedecemos y hacemos lo que nos da la gana. Como el famoso gamín que es adoptado en una casa. Usted a partir de hoy es hijo a partir de que entre por esta puerta. Pero la mentalidad del gamín, ¿cuál es? ¿Qué me voy a robar? Hijo, esto es suyo. Uy, me voy a robar esta guitarra y la voy a... Suya. Es suyo. Tenemos que cambiar ¿qué? La mentalidad como hijos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, es tu labor, Señor, operar en nuestras vidas con tu infinito amor para transformar nuestra mentalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra condición, para poder entender, comprender y vivir la adopción como hijos tuyos en Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Que esta palabra sea regada, abonada, protegida, para que dé su fruto a su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Los bendigo.